Bueno, esta clase consiste en la presentación de la economía de comunión, que es un modelo de gestión diferente a lo que usualmente venimos hablando a lo largo de todo este año, que son los conceptos más académicos y más habituales que hacen a la economía política. La economía de comunión es una propuesta diferente, es un modelo de gestión diferente, que no es novedoso, porque es anterior inclusive a la existencia de la política, de la economía política, pero sí es más bien novedoso en la aplicación, ya que de un tiempo desde el siglo XX a esta parte está como gestionándose y tomando una propuesta de que cada vez es de mayor envergadura. Se las voy a presentar y después vamos a hacer un trabajito sobre el tema. La economía de comunión es un aspecto importante en la vida de las personas. No es una disciplina técnica solamente, como lo puede ser la política económica o la economía política, ¿sí? Las decisiones que están en manos de la economía de comunión son más bien en manos de la persona humana, del ser humano, cuando las que están en manos de la economía política se pone en manos de expertos técnicos, en manos de ciudadanos que son más bien formados académicamente en política y no en las decisiones en manos de un ciudadano común y corriente. Los expertos técnicos usuales de la economía política han sido formados en un paradigma, que es la maximización del beneficio. O sea, todo economista formado académicamente tiene como concepto grabado en su formación que hay que maximizar el beneficio. Ese es un concepto que no se discute en la economía política. La economía política pertenece más bien a una mirada del capitalismo, a una economía de mercado, a una economía que no es mala, simplemente vamos a plantear la diferencia entre una y otra, ¿sí? La economía de mercado habla del intercambio de equivalentes, decíamos allá, por el principio del año, cuando se entrega una cosa en el mercado y ante su valor se recibe una contraprestación que puede ser en dinero o puede ser en otro producto, equivalente a lo que es el precio de mercado, ¿sí? Hay un fin último en esto de la economía que es la eficiencia, o sea, optimizar recursos. Desde el punto de vista de la economía política y desde estos paradigmas, se optimizan recursos, se busca la eficiencia, se busca la mayor productividad y se busca el menor costo ante esa productividad. En esto, la redistribución, en esta economía, la redistribución se da, pero se da, es necesaria, digamos, pero se da en función de la riqueza producida y se necesita que sea distribuida entre los participantes del proceso del mercado. No se habla de una redistribución, digamos, igualitaria para todos los seres humanos. Si no, no habría países pobres y países ricos, como también vimos en una de las clases a lo largo del año. El fin último de la economía política es la justicia social, es decir, busca la equidad, busca la justicia social, pero para esto tiene que intervenir un Estado, y en el Estado intervienen personas, y en esas personas son seres humanos con ideologías políticas que lo llevan para un lado o lo llevan para el otro, entonces modifican el fin último de la justicia social, llevándolo muchas veces a los fines últimos de sus ideologías políticas o sus ideologías culturales. Entonces, la justicia social no se plasma tal cual podría ser pensada desde un concepto teórico. Esto entonces pasa a ser un problema práctico, un problema de cómo se aplica la distribución y no un problema de teoría, porque en teoría podemos hablar de justicia social ya sea desde el capitalismo o desde la economía de comunión. En América Latina no funcionó esta economía del capitalismo porque no hay sustentabilidad en el tiempo. O sea, cada gobierno viene y deshace lo hecho por el anterior, cada uno plantea a veces objetivos y cuestiones que son totalmente distintas a lo que pudo haber planteado el anterior, entonces no hay proyectos de sustentabilidad en el tiempo que puedan, no hubo en América Latina esta posibilidad para que puedan estos países convertirse en países ricos y no en países pobres como vimos en la clase
que hablábamos de ese tema. La economía civil, en cambio, como segunda opción a esta economía política, sí engloba la economía de mercado, no la deja de lado, no deja de lado esa economía donde se intercambian los productos, donde debe haber eficiencia, donde todo eso que veíamos de la productividad, no la deja de lado. Simplemente que la economía civil engloba, va más allá de esto. Toma la economía de mercado y va un poco más allá. Trae el intercambio de equivalentes, o sea, cada cosa que se entrega en un mercado debe recibir su equivalente en valor, que es un precio de mercado, y el fin último es la eficiencia, optimizar recursos. Eso lo toma. La redistribución también es necesaria, que toda la riqueza que se produce sea distribuida entre los participantes del mercado, con una justicia social que busca la equidad, para lo que tiene que intervenir el Estado. Todo en igual situación que en la anterior. Pero acá se suma el principio de reciprocidad. Importante, principio de reciprocidad que suma la economía civil que no la tiene la economía política. El principio de reciprocidad que sugiere la economía civil es un principio que habla de la gratuidad, donde dar, don, darse. Elijo ayudarte sin negociar los términos. Elijo poder colaborar con vos sin negociar qué me das a cambio con los términos habitualmente conocidos en nuestro mundo, en nuestro mercado. Otro principio, otro elemento de este principio, la reciprocidad, nos lleva a la obligación, nos lleva a que si yo te doy 10 me tenés que dar 15 como obligación y como una respuesta de los términos del negocio un 5 de interés. Lleva así al respeto, lleva así a la lealtad. Reciprocidad, yo te hice un favor, a vos negocio, ese comercio, ahí tiene una reciprocidad, tiene un respeto, tiene una lealtad para con aquel que lo ayudó, no una obligación, ¿sí? Suma también a este principio de reciprocidad la proporcionalidad. Acá no vamos a hablar de equivalencia, vamos a hablar de una ayuda proporcional a lo recibido. Quizás hay diferentes capacidades, digamos, para esto, ¿no? Yo te puedo ayudar, como en este concepto de la economía civil, yo te puedo ayudar a formarte para que puedas desarrollarte mejor en tu negocio. Y vos podés colaborar conmigo recíprocamente, dando alguna devolución, quizás no en dinero, quizás sí, quizás aportando en lo tuyo a lo que me beneficia a mí en mi negocio. Entonces hay una colaboración mutua sin dejar de lado, digamos, los elementos anteriores de ser eficaces, de ser productivos, de cobrar por el dinero que lo que uno produce, porque uno tiene que sustentarse también. Entonces, la reciprocidad presupone un espíritu de libertad, donde el fin último es la fraternidad, obteniendo una sociedad fraterna. Y acá no solo hablamos de fraternidad estamos acostumbrados a que fraternidad se hable en religión, pura y exclusivamente. Y en realidad este concepto nace, digamos, hay mucha bibliografía que yo les puedo pasar después para que lean y se interioricen de dónde surge esta economía civil y no necesariamente parte del cristianismo, digamos, como un elemento para decir, bueno, esto es propio de la Iglesia. Si bien la Iglesia y el Papa Francisco tenía previsto para este año 2020 en Asís hacer un encuentro de jóvenes empresarios de la economía de la comunión, donde son empresas que se plantean llevar adelante la vida de negocio, pero con una mirada que va más allá de la economía de mercado, que finalmente no da resultados, porque sigue habiendo pobres, sigue habiendo problemas económicos, sigue habiendo países que no pueden salir adelante, como es el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reciprocidad, como principio que se suma a esta economía civil, habla más bien de una fraternidad entre humanos, entre empresarios, entre miembros de una sociedad, llevando a fraterna de hermano, de ser humano, hermano de otro ser humano, independientemente de la religión que éste tenga. ¿Mm?
La economía civil entonces trae lo del principio de la reciprocidad, para obtener una sociedad fraterna. Una sociedad fraterna no es igual a una sociedad solidaria. O sea, los argentinos somos solidarios, siempre se dice, pero no somos una sociedad fraterna. Hay una distinción. La fraternidad no es impersonal, o sea, la solidaridad yo dono y no sé a quién va lo que dono. Soy solidario, pero no me involucro con aquel a quien yo estoy ayudando, ¿sí? La fraternidad sí, la fraternidad se involucra, hace un seguimiento de aquel a quien yo estoy ayudando. Entonces, la fraternidad no es impersonal, más bien se involucra. Tampoco es filantropía, como esa gente, no sé, millonaria que tiene fundaciones y hace mucho bien con la ecología, con los animales en extinción, también con países pobres, también con la salud. O sea, pero es filantropía. Es otro interés el que lo mueve, no es el interés del entender al otro como un ser humano hermano mío como yo, digamos, y que juntos tenemos que construir esta economía. La economía civil se ve hoy en día, se ve también, por ejemplo, en los clubes, donde la colaboración es desinteresada, pero es personal, o sea, se sabe para qué, para quiénes, cómo. Se ve en una familia, cuando entre todos nos ayudamos para salir adelante, independientemente de lo que el otro me pueda dar o devolver o ayudar en cantidad, sino más bien en cualidad, en calidad. ¿Sí? Se ve, digamos, o existe esto en una comunidad que tenga valores. Valores que hacen a la lealtad, valores que hacen a la verdad, valores que hacen a la honestidad, ¿sí? Por eso es una revolución a lo que se plantea hoy en el mundo entero como la economía política, donde sabemos que honestidad no hay, donde sabemos que lealtad no hay, donde sabemos que ayuda mutua desinteresada no hay. Por eso esta propuesta es revolucionaria. El siglo XXI es un mundo, se plantea un mundo postmaterialista, o sea, hay como una serie de planteos que van marcando como una etapa, una nueva era, una nueva etapa, ¿no? El mundo va cambiando y hay un reclamo en el mundo entero de las nuevas generaciones y también de las edades más grandes, de un reclamo de una economía que esté más atenta a la relación entre los seres humanos, a la calidad y no tanto a la cantidad, al ambiente laboral, a la responsabilidad social y empresarial, al cuidado del planeta, al medio ambiente. Fíjense que todas estas cosas son valores que se fueron incorporando en la última etapa del siglo XX y que cada vez más ante reclamos fuera de lo económico, digamos por cuestiones de gente idealista y con valores, han ido teniendo cada vez más peso y a la fuerza de la ley y de la obligación, aunque no querían, tuvieron muchas empresas que adherir a este tipo de propuestas. Esto es lo que se demanda hoy en día, una economía que esté atenta más al ser humano que a lo económico. Por ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia? O sea, la gente empezó a trabajar desde sus casas porque era cuidar al ser humano, independientemente de lo que podía producir o producir menos desde nuestras casas. Sí, se tuvo en cuenta más al ser humano que a la productividad, a la calidad y no tanto a la cantidad. Cada vez más se busca que no se produzcan por producir y así nomás, sino que lo que se produce tenga calidad, qué sé yo, imagínense, por ejemplo, los alimentos, fíjense ustedes, ahora se está discutiendo acá en Argentina esto de la etiqueta que deben tener los alimentos para que todos sepamos qué es lo que estamos consumiendo, en calidad, digamos, ¿no? Porque si no, bueno, ¿qué ha pasado con todo lo que se producía así masivamente, con mucha grasa, pandemia, podríamos decir, de la obesidad en todo el mundo, con todas las enfermedades que eso también trae? Por lo tanto, todos demandamos más calidad, digamos, a la hora de la economía, de la producción y no tanto la cantidad. También se requiere que se le dé más atención al ambiente laboral, cómo se trabaja, qué relaciones laborales hay, qué relaciones con el jefe, qué relaciones del jefe para con sus empleados.
ya no se permiten ese tipo de autoritarismo o de abusos que durante mucho tiempo se consideraron válidos y suficientes. Hoy también se reclama esto de que la empresa se haga responsable socialmente. Ustedes habrán visto en otras materias lo que hace la responsabilidad social empresarial, pero no como, o sea, esto hoy es, la responsabilidad social empresarial es obligación para muchas empresas y lo hacen porque la ley lo obliga o porque el marketing ayuda a que lo hagan. Pero la propuesta de la economía civil es que la empresa desde adentro pueda sentirse responsable socialmente de lo que hace como empresa. Entonces, para así, cuando sea así, no va a tener desechos que contaminen el medio ambiente, va a reciclar sus residuos, va a buscar colaborar con aquello que elabora y produce, colaborar con algún grupo menos privilegiado en materialmente o intelectualmente en cómo pueda ayudar, en cómo pueda colaborar, o sea, pero desde una decisión, no desde una imposición de la ley. También esto del cuidado del planeta, el cuidado del medio ambiente, todo eso son elementos que van surgiendo como una necesidad y un reclamo del mundo hoy por hoy. Y sin querer, todos estos elementos hacen a la economía de comunión hace mucho tiempo. Ya viene en la propuesta hace mucho tiempo. Simplemente que ahora está como haciéndose más masivo y el reclamo pasa a ser más masivo por parte de todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, hoy hay una crisis entre consumismo, capitalismo, digamos, es decir, aquellas teorías de las políticas económicas que llevan al capitalismo, que las estudiamos, tienen una crisis actual porque sigue habiendo pobres, ¿sí? Y también hay una crisis entre el colectivismo, entre el socialismo, entre el comunismo, que también no funcionó. O sea, cuando se quiso en Rusia no funcionó, en Cuba no funcionó, en Venezuela no funcionó. O sea, estas propuestas extremas del capitalismo o del socialismo, vistas en sus extremos de acuerdo a los modelos que conocemos, no funcionaron. Hoy por hoy el mundo está cada vez peor, ¿o no? ¿Sí? Está cada vez peor. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más gente con problemas, o sea, hay más ricos, como nunca la cantidad de ricos son pocos y tan ricos, o sea, hay una estadística, digamos, ¿no? Que no sé cuántas personas en el mundo, pocos, tienen como el 90% de la riqueza del mundo, o sea, está reducida a muy pocas personas. No hay esta redistribución que es, digamos, valorada por cualquiera de las dos economías, tanto la civil como la económica. Pero no sirvieron, estos modelos no sirvieron hasta el momento. Entonces, hay una solución a esto, y esto es una palabra que se llama comunión. Y no solamente hablando de la comunión desde aquellos que somos católicos y nos referimos a la comunión como sacramento, ¿no? Sino a la comunión, a la común unión, en lo que significa realmente este término, ¿sí? Comunión, poner en común. Sería, según esta propuesta, la solución a estas situaciones. ¿Podemos decir que es utópico? Digamos que los grandes soñadores tuvieron sueños que parecían utópicos a la hora de que planteaban sus proyectos, ¿no? Yo quiero creer que se puede dar, porque es la solución que podemos encontrar a tanta miseria, a tanto falta de valores en el mundo entero y en nuestro país de sobra, ¿no? Entonces, consumismo, comunismo, estaríamos tachando de nuestra realidad del siglo XXI para hacer una propuesta que es comunión. Por esto, esta economía toma este nombre, ¿no? Economía de comunión. Acá la economía de comunión llama a una racionalidad económica estándar. Podemos decir acá como algunos términos más técnicos, pero yo se los voy a tratar de explicar. En el individualismo hay una maximización del interés propio. Yo me salvo yo gano dinero para mí, mi empresa, no me interesan los demás. La instrumentalidad del comportamiento de un medio es un medio para maximizar mi utilidad. O sea, yo en mi racionalidad económica de las comunes, de las que conocemos hasta ahora, de la economía política, digo, me salvo yo, individual,
a través de algún instrumento, de algún comportamiento que me hace maximizar mis ganancias. Y con eso, bueno, si vos no lo haces, digamos, lo lamento, te puedo ayudar, puedo hacer algo por vos, pero, o sea, yo sigo mi vida. En la racionalidad de la economía de la comunión, el planteo es que no haya una reciprocidad instrumental, o sea, yo te doy 10, vos me das 15 o me das 10, sino más bien una gratuidad, te doy el don, el darse, el compartir, ¿sí? Y hay motivaciones intrínsecas, o sea, ¿qué hace que uno actúe así? Es una nueva cultura, o sea, ¿qué hace? ¿Qué me lleva a qué instrumento me lleva a que yo pueda vivir una comunión, una economía de gratuidad, que no significa que no haya dinero, que no se pague por los productos, que no haya ganancia. Dijimos que eso también era considerado, pero damos un paso más allá. ¿Para qué tener en exceso si yo no, en mi vida no voy a poder disfrutar de todo ese dinero ni en 5 generaciones más que me sigan, cuando un país muy rico y otro país al lado sea muy pobre y no tiene siquiera agua corriente o las vacunas mínimas para tener salud o para tener higiene? Entonces, hay un desequilibrio fraternalmente humano que no debería ser concebido así. Entonces, la gratuidad lleva a decir, doy, pero con una motivación interna, que es una fuerza cultural nueva, más allá de la religión. Es una mirada cultural, es una cultura de dar, del gratuito, del no me importa tanto esa reciprocidad. Este mundo postmaterialista, entonces, aparece acá esta propuesta de la economía de comunión que, como decimos, es diferente a la economía tradicional. Ofrece alternativas en las relaciones humanas, o sea, la economía de comunión habla de la comunión y habla del tener a la persona como centro. No es el dinero el centro. Lo importante es la persona, el ser humano. Por lo tanto, al estar la persona en el centro, todos los otros elementos confluyen hacia la persona. Las relaciones humanas, yo jefe, te voy a tratar con respeto porque vos sos persona y no sos esclavo. Sos una persona que colabora conmigo en mi emprendimiento, en mi trabajo, y las relaciones humanas mejoran en esta propuesta, porque te considero persona, no te considero un siervo, un esclavo, una servidumbre. O sea, esa mirada no entra dentro de las relaciones de la economía de comunión. La calidad. Acá importa la calidad de lo que hacemos, importa la calidad de cómo lo hacemos, porque estamos haciendo con valores algo que queremos realizar. ¿Sí? O algo que nos gusta hacer, o algo que sabemos que puede ayudar a otros. Entonces no es a lo loco, fabrico millones con una baja calidad por fabricar, sino le doy atención a la calidad. Esto también es propuesta de la economía de comunión. Una propuesta de la economía de comunión también es el ambiente. El ambiente es, yo construyo el ambiente en mi empresa, yo construyo el ambiente con mi lugar de trabajo, yo construyo el ambiente de mi empresa con el resto de las empresas, con mis proveedores, con mis clientes, con el Estado. Yo construyo un ambiente. Ese ambiente puede ser solidario, puede ser ameno, puede ser amable, o por lo contrario, puedo generar una rivalidad que me lleve siempre a la guerra, a la pelea, al enfrentamiento, a la lucha, a la competencia. Entonces, la propuesta de la economía de comunión es generar un buen ambiente, buscar el ambiente con valores. También esto de las personas. Las personas están en el centro de la propuesta de la economía de comunión. O sea, vale la persona en su integridad, en toda su integridad. Las personas somos un conjunto de partes, donde una parte es lo que trabajamos, una parte es la vida familiar, una parte es la vida intelectual o lo que podemos estudiar, en los que nos podemos formar, otra parte es lo que nos gusta hacer, otra parte es lo que nos ayuda en la emoción para ser buenas personas, sanas integralmente. O sea, todo ese tipo de cosas que hacen a las personas son consideradas en esta propuesta de la economía de comunión. Tiene en cuenta los intangibles
intangibles acá es, por ejemplo, el aire. El aire no es de nadie, pero es de todos. Y el aire es un intangible que en la economía de comunión debe ser considerado y debe ser, por ejemplo, un ejemplo les estoy dando, debe ser tenido en cuenta, el intangible. El amor es otro intangible que también se tiene en cuenta, porque el ser humano, hay toda una bibliografía que les voy a pasar para que lean si quieren en algún momento, que se considera, fuera de la religión les estoy hablando, fuera de la religión, se considera que el ser humano es mejor cuando es feliz, y es feliz cuando tiene amor. Después viene Jesús o vienen las otras religiones donde plantean lo del amor porque nos ayudan a desarrollar esta parte que nos inculcaron, digamos, como elementos básicos para poder ser felices. Pero fuera de toda mirada, incluso, digamos, cristiana o de la que ustedes quieran, se considera que la persona, o sea, desde esta mirada, desde estos eh, teóricos, que hay que buscar que el hombre sea feliz y eso hace que la economía funcione, ¿no? Esto es el planteo de la economía civil de, del siglo antes de la revolución industrial, antes de que se dé, porque la economía política surge y se despliega por todo el mundo con la revolución industrial y con las invasiones inglesas alrededor del mundo, y ahí como que se va llevando esta teoría. Pero antes de todo esto, ya venían estos planteos y la economía civil hacía como consideraba al ser humano antes que lo económico, lo tangible empresarial, digamos, ¿no? Entonces se tienen en cuenta los intangibles y se tienen en cuenta los bienes invisibles como el aire, bienes invisibles como la ecología, ¿m? Y otras cosas más, que después pueden profundizar si les interesa el tema. Este siglo XXI, entonces, en este mundo postmaterialista, sin reciprocidad, no se va a poder resolver el tema de la desigualdad. No vamos a poder resolver la desigualdad en nuestro país, la desigualdad entre los países del mundo, porque ya hemos visto que los dos extremos de los modelos que conocemos han fallado. Tenemos bienes comunes donde se puede aplicar la lógica del mercado, medio ambiente, agua, conocimiento. El conocimiento es otro de los bienes muy importantes en esta era del siglo XXI. Y tenemos bienes racionales, amistad, matrimonio, compañerismo, que llevan al buen trato, al respeto, a la felicidad. Entonces, dentro de estos bienes que hablábamos antes, están estas cuestiones que a veces, si nosotros lo miramos pura y exclusivamente de lo que hasta ahora, si bien no estudiando como economía, esto es algo digamos que poco serio, se podrían decir algunos, pero sin embargo está teniendo por distintas disciplinas, cada vez más se fue metiendo dentro de las propias empresas este tipo de conceptos a tener en cuenta: el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, el compartir el conocimiento, generar amistad dentro de los compañeros de trabajo para que haya sinergia y se trabaje mejor. O sea, todo esto, que no estamos descubriendo nada nuevo, se lo aplica como elementos nuevos desde la última parte del siglo XX para acá, como novedades cuando es tan viejo como el mundo, digamos, ¿no? La economía política habla de maximizar la utilidad y la economía de comunión habla de maximizar la felicidad. Depende de las relaciones interpersonales. Por eso hay acá un planteo otra vez que se da: reciprocidad versus asistencialismo. Otro gran tema. En la economía política va a aparecer el asistencialismo. Esto que hace el Estado hoy por hoy, dando, por ejemplo, subsidios y ayudas económicas y demás que son necesarias, pero que en el abuso terminan siendo nefastas para un pueblo como el nuestro. Pero bueno, el asistencialismo se da en la economía política del mundo entero, y en cambio en la economía de comunión se habla de reciprocidad. Yo te ayudo a construir tu casa, vos me ayudás a mí en lo que vos sepas hacer,
en mi emprendimiento. Yo te ayudo como persona y te tomo como persona y hay una reciprocidad. Quizás yo te di más porque si yo entro a valorar todo lo que yo sé, todo lo que yo te ayudo para hacer tu casa, todo lo que yo estudié para que puedas hacer tu casa, todo lo que yo trabajé por años para tener la experiencia que tengo para decirte tenés que hacer esto así o esto así. Eso tiene un valor monetario. Si se quiere cobrar por eso, puedo cobrar muchos honorarios. Pero yo te puedo ayudar y vos haces tu casa con todo lo que yo te puedo enseñar y en reciprocidad me das algo que pueda contribuir a mi emprendimiento, a mi empresa, trabajás en mi empresa, me ayudás, colaborás, o sea, se va dando la reciprocidad. Por eso este enfrentamiento entre las dos economías y estas ayudas que se pueden dar en uno y en otro, ustedes piensen un poquito en cuáles son los fines últimos y lo que se logra con una y otra, lo que se logró con una y otra. Bueno, quiero avanzar para no hacer tan largo el video. Todo esto les voy a dejar. Hay muchas empresas que ya están trabajando con este concepto. No es una utopía, no es un sueño volado, no es algo irreal. Hay 850 empresas en el mundo, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en África. También, bueno, acá está todo el detalle de las empresas que hay en el mundo entero. Bueno, estos son los conceptos que hacen a la cultura del dar, que después en todo caso podemos ahondar un poquito más. Y acá les cuento, bueno, cómo es que nace y cómo se empieza a llamar economía de comunión. Se toman estos conceptos anteriores a la revolución industrial y cómo empieza a crecer o a presentarse dentro del mundo. Es a través de una mujer italiana, Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento de los focolares, que en 1991 visita Brasil y queda impactada por la gran pobreza y las desigualdades económicas que había ahí. Y entonces ahí ella empieza a plantear esta propuesta del dar, del ayudar, no como en esto de solidaridad, de te doy y no sé a quién le doy, o sea, de te doy y me saco como hay un meme por ahí, una selfie sacándome mientras voy dando, o sea, como diciendo, no es para demostrar, no es para fanfarronear. El dar, digamos, desde otro concepto, en un sentido más profundo, en una esencia profunda que hace a la comunión, ¿no? A la comunión, la persona adhiere a esta comunión y la empresa adhiere a esta comunión. Y esto genera un respeto, genera dignidad, genera reciprocidad entre las personas. Es más, les cuento en los procesos de las empresas que han adherido a la economía de comunión, a veces pueden ser empresarios que adhieren a esta propuesta y hay todo un caminito hasta que la empresa llega a ser una empresa de economía de comunión. Uno puede encontrarse, acá en la Argentina hay un montón de empresarios de economía de comunión que no tienen una empresa completa de economía de comunión, pero muchos de sus valores y cuestiones de adhesión individual los llevan a su empresa y hacen que esta empresa sea mejor en muchos aspectos de lo que podría ser una economía política solamente. Hay todo un proceso que se va haciendo porque para que una empresa sea de comunión, tienen que adherir todos los que forman parte de esa empresa, todos los empleados, todos los que forman parte del sistema de la empresa. Entonces, a veces el empresario puede optar por esta modalidad y ser un empresario de economía de comunión, que trabaja en una empresa donde puede aplicar un montón de cosas y se nota un ambiente distinto, y se trabaja de una manera diferente. Bien, ¿qué cosas hay? Bueno, esto, ¿qué se da? Así rapidito. Los trabajadores, los empresarios, las empresas se distinguen en esta economía de comunión. La relación con los clientes, con los proveedores, con los inversores, con la sociedad. Hay ética y todo lo que la ética trae. Hay calidad de vida, hay felicidad en las relaciones, hay armonía en el trabajo, hay una continua formación, una instrucción, pero una sabiduría que contempla todo el saber humano. Hay comunicación y muchos otros valores. Y acá quería llegar como para hacerles la propuesta. Esto es un movimiento, digamos, cultural que va gestándose sobre todo en los jóvenes.
hay mucho de economía de comunión en los jóvenes interesados, más allá de que adhieran o no al movimiento de los focolares, que es un movimiento interreligioso, en realidad nace como movimiento católico, pero participan miembros de otras religiones también, porque adhieren a esto que decimos al sentido de la esencia, ¿sí? No es puro y exclusivamente del catolicismo, sino que hay referentes de distintas religiones también. Tal es así, tanto avanzado que esto ha llegado a que, por ejemplo, en algunas facultades de Córdoba ya también, y también en Buenos Aires, se haya introducido una materia que se llama economía civil. O sea, ya se la estudia en la facultad. O sea, como un planteo que dentro de la economía civil, la economía de la comunión es una de las opciones. Después se da la economía solidaria, la economía del trueque. Bueno, hay varias economías que se dan dentro de la economía civil, donde esto de la economía de comunión está teniendo un movimiento, digo, un auge, un conocimiento bastante importante. Les dejo yo acá un link de un ejemplo, digamos, de una escuela de verano de jóvenes que se hizo en Madrid sobre la economía de comunión, y después, bueno, distintos pilares y cosas que ya no me voy a extender porque se hace muy largo el video. El aspecto interesante es que nosotros acá en Argentina tenemos un lugar en Buenos Aires donde se da una pequeña ciudadela donde conviven algunas personas eh, que ya viven ahí, y después hay gente que va y hace la experiencia, que vive un año dentro de ese lugar para vivir y aprender todas estas cuestiones de la economía de comunión. Eh, para aquellos que tienen más interés, después podemos hablar, yo les paso detalles y demás, está muy interesante, está muy bueno que podamos plantear como posibilidad ante esta decadencia que tenemos hoy en día, ante esta eh, digamos, mala situación económica que estamos teniendo en nuestro país y en el mundo, saber que hay una propuesta un poco utópica, puede ser, pero que ya es realidad en muchos países y también en Argentina, y que puede darnos un poco de esperanza para decir que el ser humano puede sacar lo mejor que tiene adentro y construir una economía distinta. Que todo esto que vemos diariamente de la corrupción, de los políticos que no tienen interés por el ciudadano, que toman decisiones en función de sus propios intereses o de sus partidos, todo esto que nos daña tanto, que nos ha llevado a tener esta pobreza tan grande, a tener esta cantidad de este problema de inflación que hoy contamos, toda esta cuestión, bueno, que quizás una de las posibilidades para salir adelante sea esto de la cultura del dar. Volver a ser más humanos, volver a centrarnos en la persona y volver a buscar como fin último la felicidad, y eso nos va a hacer redituables también en la economía. Les cuento, estas empresas no tienen pérdidas, o sea, son redituables, viven personas y familias enteras de lo que pueden trabajar en estas empresas con una modalidad y una cultura distinta. Así que bueno, yo los voy a invitar a hacer una investigación sobre esto, y después voy a estar a la espera de qué les generó esta propuesta ya sobre el final del año, para que podamos cerrar este curso de economía 2020 que vino así con la pandemia. Así que bueno, les mando las actividades en el aula web. Nos estamos